Hola, hola, ¿qué tal? Qué gusto volver a encontrarnos aquí en Soy Representante por las pantallas del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, por radiocámara.cl y todas nuestras plataformas. Nuestro invitado de hoy pertenece al Partido por la Democracia, representa al distrito número 15 de la región del Libertador Bernardo Higgins. Está con nosotros el diputado Raúl Soto. Diputado, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Hola Iván, muchas gracias a usted por la invitación. Diputado, me encantaría conocer un poco el presente, digamos, de su vida, lo que está haciendo en este momento, porque usted es abogado de profesión de la Universidad de Chile y llega aquí al Congreso como parlamentario. Cuéntenme cómo se inicia estas ganas de ser político, de hacer un poco toda esta vida que tiene que ver con el servicio público. ¿Cómo parte? Bueno, parte desde la época de la universidad probablemente, si bien no me involucré en política, sí participé activamente de movimientos sociales, en la época de los pingüinos especialmente. Empecé a interesarme especialmente en mi región, en mi comuna, en Rengo, a hacer algunas organizaciones juveniles, de actividades benéficas, por ejemplo, trabajar con niños de campamento, con niños en extrema pobreza. Ese tipo de cosas fueron las que me fueron de alguna otra manera encauzando en lo que es el servicio público, el servicio social y finalmente la política, ¿no? Durante mi época universitaria no fui político militante, sino que más bien siempre me dediqué a estudiar, a sacar mi carrera, era parte de un compromiso familiar. Una vez que egreso, vuelvo a la región, vuelvo a Rengo y ahí empiezo a involucrarme un poco más, siempre desde segunda, tercera línea, en la campaña de la expresidenta Michelle Bachelet en aquel momento, apoyando algunos parlamentarios de la época, alcaldes, amigos, concejales, y así me fui involucrando de a poco hasta que finalmente terminé siendo inesperadamente yo candidato a diputado en el periodo anterior. Bueno, yo vivía ya en mi segundo periodo con una de las primeras mayorías nacionales. Sí. Claro que sí. Y me imagino que también el hecho de que su papá, don Carlos, ¿no? Haya sido exconcejal, actual alcalde de Rengo, me imagino que también tuvo algo que ver con eso, me imagino las conversaciones de ustedes en familia. Bueno, sí, la familia siempre estuvo muy ligada a lo político, ¿no? Desde los tiempos de la recuperación de la democracia. Desde chico crecí en un ambiente donde en la casa se conversaba de política, sí, y llegaba mucha gente, había tertulias, había mucha conversación, mucho debate, y seguramente eso fue también quedando un poco, ¿verdad?, en la memoria, grabado un poco, ¿verdad?, en el ADN de lo que uno es y representa también. Y bueno, probablemente estaba esperando el momento para expresarse de alguna otra manera, ¿no? Fue algo inesperado, no busqué la política, yo diría que más bien la política me buscó a mí. Lo buscó usted. Sí. Bueno, diputado, usted hace poco deja la mesa de la corporación, ¿no es cierto? Deja la presidencia de la Cámara. ¿Es algo que usted se imaginó algún día? ¿Era un anhelo que tenía? ¿Cómo sucede eso? ¿O también fue algo inesperado? ¿Una buena sorpresa para usted? No, eso fue algo que busqué. Sí, estaba... Se presentó la oportunidad, se fue dando, pero lo trabajamos harto. No fue fácil construir un acuerdo en aquel entonces. Veía mucha gente con buenos ojos en mi nombre para generar las condiciones de apoyo que se necesitaban. Y finalmente se logró, se dieron las cosas, fueron meses bien arduos de conversación, de negociación con las distintas fuerzas políticas, con las bancadas. Probablemente fue la primera gran negociación dura que tuve. Después vinieron muchas otras, el tema constitucional que está pendiente, temas partidarios, temas de gobierno, qué sé yo. Pero eso probablemente fue la primera negociación difícil, dura que me tocó y que logramos encauzar bien, que logramos
generar las condiciones para tener la presidencia el primer año y además terminar esos 8 meses en buenas condiciones, ¿no? Claro, porque fue un tiempo más acotado, porque generalmente es un año la presidencia de la mesa y a usted le toca presidir por 8 meses. Sí, 8 meses que fueron muy intensos. Me imagino. La verdad que como que fueran 2 o 3 años concentrados en 8 meses, porque pasaron muchas cosas, o sea, estábamos saliendo de una pandemia, de una crisis social, sí, un escenario político bien fragmentado, tiempos difíciles. Bien difícil, un plebiscito, ¿verdad? Un proceso constitucional fracasado, una legislatura nueva con muchos parlamentarios en su primera vez, entonces... tiempos difíciles, pero yo creo que una muy buena experiencia, diputado, si hacemos un balance. Una muy buena experiencia, sí. Y yo valoro mucho que mi gestión ha sido muy reconocida de forma muy transversal, sí, por mis pares, por la opinión pública en general. La verdad que eso lo valoro hasta el día de hoy, o sea que hasta el día de hoy mucha gente de la primera línea de la política, de izquierda, de centro, de derecha, reconozca lo que hicimos en términos de una gestión ecuánime, que siempre buscó el diálogo, los acuerdos, ¿verdad? Y que trató de generar condiciones para un debate democrático basado en una política seria y responsable, es algo que yo creo que se notó y que la gente valoró en el mundo político y también en la ciudadanía. Claro. Y bueno, yo creo que eso me deja de cierta manera tranquilo. Creo que hicimos la pega que queríamos hacer y bueno, tratando de proyectar ahora ese mismo camino hacia el futuro. Claro, y me imagino que después cuando pase el tiempo y usted recuerde y tenga que conversar con su familia, salga a la palestra el tema, va a decir, mira, si yo fui presidente de la mesa en pandemia, con estallido social saliendo de ese tema, ¿no? Con nuevo periodo parlamentario, con tantas cosas, con un problema económico difícil también para el país, que los retiros, que esto. Entonces realmente yo creo que haciendo un balance fue muy positivo para usted. Sí, fue una experiencia de crecimiento tremenda también, personal, político. Creo que estos 8 meses representaron un cambio importante en mí también, de maduración, yo creo. Creo que políticamente crecí mucho durante estos 8 meses, probablemente mucho más de lo que pude crecer en los 4 años del periodo anterior, porque evidentemente que un rol como la presidencia de la Cámara implica asumir ciertos compromisos institucionales y muchas mayores responsabilidades que lo hacen comprometerse mucho más con el devenir de la democracia y de la patria finalmente, ¿no? Entonces, tomar decisiones todos los días tan difíciles como las que me tocó tomar, sin duda que eso hace que uno vaya creciendo mucho, y hoy día me siento mucho más maduro, mucho más reflexivo en política, como va a poder tomar buenas decisiones hacia el futuro también. No deja de ser una muy buena experiencia. Sí. Diputado, cuénteme, usted ha vivido siempre en Rengo, ¿no? Hizo sus estudios básicos, medios. Cuénteme un poquito, ¿cómo era usted de niño? ¿Cómo lo pasaba en el colegio? ¿Era pelusilla? ¿Era tranquilo? ¿Era Mateo? ¿Cómo era? Era Mateo, ya, pero desordenado. Una mezcla rara. Perfecta, sí. La mezcla, ¿no? Pues está bien. Está bien. Sí, la verdad Mateo que siempre tuve muy buenas notas. Siempre estudié en la educación pública. La básica, la media, siempre educación pública. ¿Y era porque, perdón, a usted le gustaba estudiar o tenía que estar la mamá, mi hijito estudie, haga las tareas, o le nacía? No era tan Mateo de estudioso, ya, pero me iba bien. ¿Prestaba atención en clase? No sé si tanto, ¿Tampoco? Pero tampoco tanto. Pero me iba bien, o sea, me iba bien, sí, me iba bien, no necesitaba estudiar tanto, pero me iba bien. En la media me fue bien, fui uno de los mejores egresados con promedio 6.9. Pero más que bien, pues. Sí, excelente. Sí, pero era desordenado, pues, o sea, la hoja de vida la tenía con hartas anotaciones y entonces era el inquieto que
que podría haber sido, digamos, porro, Claro. pero no lo fui porque captaba la tenía idea. la facilidad. Y con una lectura, digamos, podía dar una buena prueba y me terminaba yendo bien. En la universidad la tuve más difícil. Claro, es más complejo. Es más complejo. Sí, claro. Sí. O sea, uno en la Una carrera universidad se exigente. da cuenta que en el colegio estudia re poco. No, y Derecho en la Chile es una carrera muy, muy exigente y el salto desde la educación pública, que a uno por más bien que le vaya, en los niveles de exigencia son muy distintos a lo universitario, ¿verdad? Fue un cambio muy radical que me costó la adaptación, pero terminamos sacándolo adelante sin grandes sobresaltos, diría. Sí, era peluzón, era desordenado, pero me iba bien. Pero respondía a los estudios y eso seguramente a los papás los dejaba tranquilos. Y a propósito de los papás, ¿qué recuerdos tiene de su casa? ¿Cómo era su casa, su familia? Bueno, ¿Tiene hermanos? una familia, sí, tengo 2 hermanos, una hermana mayor, profesional, y un hermano menor que está terminando su carrera. Usted es el hijo del Yo medio. soy el del medio. El del sí, sándwich. Yo soy efectivamente el del sándwich. Bueno, una familia muy normal, una familia común y corriente, diría clase media baja, que fue emergiendo de a poco. Yo nací en unos departamentos bien humildes en Rengo, unos bloques, donde la vida con los vecinos era bastante... Era más cercana, Era ¿no? cercana, sí, Sí. era cálida, era otra forma de convivir, ¿no? Con el tiempo después nos cambiamos a una casa un poquito más ya clase media, qué sé yo. Mi papá fue preparándose también, estudiando, creciendo profesionalmente. Siempre desde lo público también, ¿no? Ingeniero en gestión pública. Mi mamá en ese tiempo era peluquera, emprendedora. Tengo muy lindos recuerdos de la infancia, una infancia difícil, con papás también que en su momento se separaron, fue duro, después se reencontraron, pero yo creo que una historia familiar muy, yo diría, de la media del chileno, ¿no? Claro. Muy común, muy de esfuerzo. Pero Tuve en que general trabajar harto tranquila. también cuando chico para poder estudiar. O sea, yo pasé desde estudio, no sé, pues, empaquetando en supermercados, trabajando en un packing durante Pero los qué veranos bueno, para qué pagar los bueno. estudios. Claro. Ese tipo de cosas, ¿no? Y son experiencias bonitas igual. Sí, bonitas obvio, porque y a uno sirven. lo hacen crecer y en el fondo sabe cómo puede organizar sus luquitas, ¿no es cierto? Tiene más responsabilidades, es muy bueno. ¿Y la relación con sus hermanos, bien? Sí, bien, buena relación. Nos vemos poco, sí, últimamente. Bueno, pero usted tiene re poco tiempo, Ellos están además. en Santiago, Claro. además, mi hermana se quedó trabajando en Santiago, mi hermano estudiando. De vez en cuando viajan a Rengo y por ahí nos reencontramos para las ¿Y fechas amigos, importantes. amigos de la infancia, por ejemplo, de esa época, conserva alguno? Sí, ¿Sí? hay amigos, pocos, Ya. no soy... Pero buenos. Pocos pero buenos. Conocidos muchos, pero Me el imagino. grupo selecto de amigos son pocos, pero muy buenos. sí. Pocos pero buenos. Y me imagino que de la universidad también tendrán su grupo de repente, juntarse. Sí, pocos. Tengo hartos amigos que están en política, conocidos de la época universitaria, otros que están en el mundo privado. No hay mucho tiempo para reunirse, pero de vez en cuando conversamos con algunos de ellos. Qué bueno. Diputado, usted es un parlamentario joven, ya ha tenido un cargo de excelencia aquí en la corporación, presidente de la mesa, súper activo en todo lo que hace. ¿Cuáles son sus planes a futuro? ¿Qué le gustaría hacer? Va a llegar un momento en que ya se va a terminar esto, ¿no? Porque se cumple el periodo por ley. ¿Qué le gustaría hacer? ¿Pasar a la Cámara del lado? ¿Seguir en otro cargo político tal vez? ¿Dedicarse a las leyes? ¿Qué le gustaría? Esa es la pregunta del millón. ¿O algo nada que ver? No tengo- Porque aquí hay parlamentarios que me han dicho que no sé, pues le gustaría poner un restaurante, por ejemplo. No tengo la respuesta, estoy en esa búsqueda. Ya. Estoy en esa búsqueda. Y las opciones son muy variadas.
Todas las a que usted te le puedas gusta, imaginar. me imagino, porque a usted, o sea, Sí. se le nota además, porque a usted le gusta mucho, ¿no es cierto?, el servicio público, y debe ser difícil restarse de eso de un día para otro. Soy inquieto. Es inquieto. Ya, ¿Practica deporte? ¿Qué le No, gusta no, no hacer? me gusta estar mucho en la zona de confort. Ah, Me ya. gusta buscar desafíos. Embarrarse nuevos. ahí los No zapatos. me veo en un tercer periodo de diputado. No. No me veo en un tercer periodo de diputado. Ya O sea, el 2026 ya a fui usted jefe le de gustaría. bancada Mm. 2 años, fui presidente de la Cámara, ha sido presidente y he estado en comisiones relevantes. Sí, pues. Me ha tocado llevar negociaciones de proyectos fundamentales como la reforma de pensiones en el periodo anterior, y ahora quiero involucrarme también en eso. No sé, me gustaría otro tipo de desafíos, pero estamos evaluando cuáles. Está evaluando cuáles son. Sí. Bueno, usted tiene tanto trabajo y está enfocado obviamente en este tema parlamentario. Me gustaría saber cómo se distrae en los momentos que tiene de ocio, podría ser. No tengo. No tiene, sí diputado. Tiene que tenerlo un poco para No, que sí despeje tengo, su mente. sí tengo. Bueno, ahora durante el tiempo que fui presidente no pude hacer mucho en términos de deporte. Me imagino. Tenemos un equipo de fútbol acá que fui un par de veces y ahora que lo quiero retomar, ¿Ya? quiero volver a hacer algunas cosas. Me están invitando a jugar pádel, a hacer un poquito de deporte. Pero me gusta también, por ejemplo, la música, colecciono vinilo. ¡Ay, qué bien! En eso me distraigo a veces también. Claro que sí, la música es muy buena sí, compañía, sí. muy buena compañía. Diputado Raúl Soto, ha sido un gusto estar con usted, qué bueno conocerlo ya un poquito más cercano, y darle las gracias por haber venido a nuestro programa. No, muchas gracias. gracias. A usted, una conversación muy amena, muy grata, así que muchas gracias. Gracias, diputado. Y con ustedes nos volvemos a encontrar en un próximo capítulo de Soy Representante por las pantallas del canal de la Cámara de Diputadas y Diputados, por radiocámara.cl y todas nuestras plataformas. Que estén muy bien, nos vemos.